Pues versículos del 1 al 8, es como cuando usted ve una serie y ya vio un capítulo y después en el segundo capítulo dice previously, pues este es un previously de Hechos. Porque Lucas divide su obra, el autor de Hechos es Lucas, y Lucas divide su obra en dos, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos. Y eso no es más que la obra de Cristo cuando estuvo en la tierra, el Evangelio, y la obra de Cristo cuando ahorita está en el cielo y el Espíritu Santo está obrando en la iglesia. Y empezó cuando Jesús ascendió a los cielos y no ha terminado todavía. Pero estos 8 versículos son muy importantes en el libro de Hechos porque presenta la plataforma o la base para todo lo que va a pasar. Entonces, le dice, estimado Teófilo, hay muchas personas que dicen que si Teófilo era un alto cargo en el ejército romano o si que era un allegado. Eso ahorita mismo no es tan relevante, pero lo que sí es relevante, que Lucas le dice, en el primer libro te hablé sobre lo que Jesús hizo en la tierra. Ahora te voy a hablar de lo que Jesús sigue haciendo a través de su Espíritu Santo por medio de sus profetas. Hechos puede ser, el libro puede ser Hechos del Espíritu Santo o Hechos de los Apóstoles, como se le dice, pero es más bien Hechos de lo que Dios va haciendo a través de su iglesia. Y sigue relatando Lucas hasta el día en que Jesús fue llevado al cielo luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo. Es el único, casi que el único lugar, me atrevería a decir, que dice que Jesús habló por medio del Espíritu Santo. El problema es que en el libro de Hechos, o el punto es que el libro de Hechos enfatiza mucho la obra del Espíritu, porque es Cristo obrando en su iglesia, en su pueblo, a través de su Espíritu. Y le dio instrucciones a los apóstoles que había escogido. ¿Qué instrucciones fueron? Las de Mateo 28 y las de los evangelios, la gran comisión. Las instrucciones que dejó Jesús al final de su vida. Id, vayan, hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles todas las cosas que yo les he ordenado. Esa era la instrucción que Jesús dio al final de su vida. Después de padecer la muerte, se presentó dándole muchas pruebas convincentes de que estaba vivo durante 40 días. Y esto es muy importante en el libro de Hechos y es muy importante para ti y para mí el día de hoy. Porque el libro de Hechos gira en torno a una idea. Los apóstoles y todos los que predicaban, todo giraba en torno a una idea. Y esa idea, cuando era expuesta, pues ahí era donde se complicaba la cosa. Y la idea es esta: Jesús ha resucitado, o el hecho era este: Jesús ha resucitado. Si se fijan, o cuando en sus casas vayan a Hechos 17, Pablo empieza a predicar en el Areópago, empieza a hablarle a los atenienses, y todo muy bien hasta que dice, hay un hombre que resucitó, ya lo tienen por loco. Y cada vez que Pablo llegaba a un lugar y empezaba a predicar que alguien había resucitado, pues empezaban a perseguirlo, empezaban a apedrearlo, habían tumulto en las ciudades. Era un hecho que nadie quería aceptar. ¿Y saben por qué nadie quería aceptar? O por lo menos las personas hacían rechazo. Sencillamente porque Jesús dijo que era Dios. Jesús nació, creció, a los 30 años comienza su ministerio, comienza diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Comienza a predicar sobre el perdón, sobre el valor, y comienza a hacer milagros y a decir: yo soy ese Dios, yo soy el Mesías que había de venir. Entonces la gente en ese momento no querían saber nada de él, no querían saber de él, porque si alguien llega y dice que es Dios y empieza como a poner instrucciones, pues no te queda más que someterte, o no me queda más que someterme. Imagínense que usted llega a la casa de alguien. Imagínense que usted llega a la casa de alguien y mientras el dueño no está en la casa, pues a lo mejor usted dice: bueno, pues me voy a sentar aquí. Bueno, pues voy a abrir el refri y voy a agarrar una sodita que tenga. Bueno, pues a lo mejor estoy cansado y voy a entrar al cuarto. Me imagino que no hagan eso. Pero como no hay nadie que le diga, que le indique qué puede y qué no puede hacer, pues
hay un poco más de libertad. Pero ¿qué pasa cuando llega el dueño? El dueño te va a decir, no, mira, no puedes abrir el refri sin mi permiso, no puedes entrar al cuarto, a este baño no, entra mejor a este. Y el hombre entiende eso muy bien, nosotros entendemos eso muy bien. Y es por eso que las personas siempre han rechazado a Jesús y ahorita, o la mayoría, vamos a decirlo así, y ahorita también. Porque Jesús dijo, yo soy Dios y yo resucité, como dije que iba a resucitar, por lo tanto, yo demostré que yo soy Dios y si yo lo demostré, pues oye, tienes que seguirme. Porque lo que yo digo es la verdad. Tú puedes creer en lo que tú quieras, pero yo demostré que lo que yo dije fue verdad. Y entonces ese pensamiento o ese hecho era un problema en ese tiempo. Y es un problema hoy también para muchas personas en el tiempo de hoy. Entonces Jesús se le aparece a los discípulos por 40 días y le da pruebas de que estaba vivo, pruebas de que había resucitado, pruebas de que no era un fantasma y les habló también 40 días acerca del reino de Dios. Noten que cuando él comienza el evangelio, Mateo 14, 17, su primer discurso es arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y las últimas enseñanzas que Jesús le da a sus discípulos, pues también tienen que ver con el reino de los cielos. El reino de los cielos es algo muy, muy, muy importante. Muy importante en la palabra de Dios. Desde el Antiguo Testamento hasta ahorita. Entonces, Él le da las enseñanzas sobre el reino de los cielos. Y una vez, mientras comían con ellos, mientras Jesús estaba comiendo con ellos, porque estaba vivo, les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre. ¿Qué promesa era esa? La promesa que iban a ser llenos del Espíritu Santo, de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Bautizados quiere decir que van a estar inundados o que van a ser sumergidos en el Espíritu Santo. Mis hermanos, y nosotros ahorita sabemos algo que los discípulos no podían saber hasta que sucedió. Es como si nosotros estuviéramos viendo la película ya de lo que ellos vivieron, pero ellos lo estaban viviendo en ese momento y no lo sabían. Entonces tenían dudas en un sentido de cómo iba a ser. Pero quiero ponerles algo muy sencillito. Quiero que vean que Dios tiene un tiempo milimétricamente para todo. A Dios no se le escapa nada. Y Dios, nuestro Dios, es un Dios de detalle. El día cero, empezando en la crucifixión de Jesús, vean esta tabla, por favor. El día cero era la Pascua, fue la crucifixión y muerte de Jesucristo. Del 1 al 3, después de la Pascua comenzaba la fiesta de los panes sin levadura. Es una fiesta que hacían los judíos. Y era cuando Jesús estuvo en la tumba. Pero al tercer día, Jesús Cristo resucita. Y ese día se conmemoraba la fiesta del Bicurín o la fiesta de las primicias. Cada persona después del sábado de la Pascua tenía que llevar los primeros frutos de la cosecha. Tenía que presentárselo delante de Dios. O sea, lo primerito se presentaba delante de Dios y era una fiesta. Y lo primerito en la nueva creación, ese día fue que Jesús resucitó. Él, según Corintios, es la primicia o es lo primero, el primero de la nueva creación. Dios es un Dios de detalle. Y cada vez que hace algo, lo hace para apuntar a una verdad y a una realidad espiritual. Del 3 al 43 fueron los 40 días en que Jesús estuvo con sus apóstoles, estuvo enseñándoles, les estuvo apareciendo, dándole pruebas y evidencia. El día 43 fue la ascensión, o sea, ascendió a los cielos. Del 44 al 50 es la última semana del conteo y hay como aproximadamente 10 días de espera entre la Pascua y el Pentecostés, o sea, después de que Jesús asciende. Y el día 50 es la fiesta del Shavuot, perdone la pronunciación, es la fiesta del Pentecostés, es la fiesta de la semana donde ahí se celebraba, ahora sí, no las primicias, sino la cosecha completa
del trigo. Y en esa misma fiesta había una tradición que decía, o los judíos celebraban que en ese momento o en esa fecha, hace años, muchos siglos atrás, pues Dios le dio la ley a Moisés en el Sinaí. Se celebra también. Y en ese día, ¿saben qué? En el Pentecostés, Dios recoge una cosecha increíble. Dios envía a su Espíritu Santo y cumple la promesa que le hizo a los discípulos y se convierten y creen en Cristo más de 3,000 personas. Se celebra una cosecha grande, pero no solo celebra una cosecha grande, sino que es cumplida una profecía que hay en Jeremías capítulo 31 que dice que Dios va a poner la ley, esa ley que fue dada en el Sinaí, Dios iba a poner la ley en los corazones de la gente. Para que creyeran en Él, para que creyeran en Jesús, para que siguieran a Cristo. Y le puse esta tabla porque Dios es un Dios de detalles, mis hermanos. A Dios no se le escapa nada. A Dios no se le escapa nada de tu vida. Dios tenía milimétricamente todo preparado. A lo mejor tú ves tu vida y miras para atrás y tú dices, wow, pero mi vida ha sido un desastre. Pero ¿sabes qué? Dios lo ha tenido. A Él no le ha ido por sorpresa cómo ha sido tu vida. Y a Él no le ha ido por sorpresa los retos que van a venir ahorita. Pero pónganse un momentico en el plano de los judíos. Imagínense que ustedes están ahí con Jesús y que ustedes vieron a Jesús padecer, vieron a Jesús ser crucificado, vieron a Jesús ese domingo que resucitó y se les puso enfrente a ustedes. Ya están viendo a un Jesús que venció la muerte, venció al César, venció a todo. Imagínense un hombre que haya resucitado, que ni la muerte lo haya podido parar. ¿Quién lo va a parar ahora? Jesús le dice, ahora yo les voy a dar poder a ustedes. Quédense en Jerusalén, esperen la promesa y yo les voy a dar poder a ustedes. Los discípulos le preguntan, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Ya que nadie puede pararte, ya que eres invencible y ya tú lo has dicho, ya que hemos visto que por tu palabra los demonios huyen, las enfermedades salen, tú levantas a los cojos, tú haces todo nuevo y todo bueno. Ahora es, Señor, ahora es cuando toca. Ahora es cuando tú vas a restituir el reino. Y ellos los judíos tenían expectativas con la labor que iba a hacer el Mesías. Y estoy seguro que muchas veces lo has escuchado acá, pero déjame volver a recordarlo otra vez contigo. ¿Cuáles eran las expectativas que los discípulos tenían para su Mesías? O sea, si eres el Mesías, tipo película. Ahorita han pasado muchas películas de X, Y, de muchas maneras que hay un problema en el universo o hay un mal grande, pero hay una promesa de que viene una gente y que esa persona, el elegido, va a salvar de ese mal. Entonces, los judíos tenían una expectativa basada en la interpretación del Antiguo Testamento que ellos tenían, de qué era lo que iba a ser el Mesías, qué era lo que iba a ser ese rey que iba a venir. Primero, un Mesías era un rey, ellos tenían que, era un rey político y era un libertador que iba a liberarlos del dominio romano. Ellos, la idea que tenían en mente siempre es ser libres. Y desde que fueron cautivos, pues nunca llegaron a ser libres otra vez. Pero iba a llegar esa persona que los iba a libertar. Entonces el Mesías pues venía a libertar al pueblo de una manera física. Esas eran las expectativas que ellos tenían. Era un hijo de David que iba a restaurar la soberanía política, iba a expulsar a los romanos, iba a establecer un reino terrenal y un reino poderoso. Pruebas bíblicas. En Juan 6:15, cuando Jesús le da pan a 5,000 personas, ellos dicen, este es el hombre, pues voy a ponerlo de rey para que él me dé pan siempre. Y ya yo no tenga que pasar más necesidad. En Lucas 24, capítulo 21, cuando hay discípulos y Jesús se les aparece, 2 discípulos, Jesús se les aparece en el camino de Maús, pero ellos no reconocen a Jesús. Y Jesús le pregunta, ¿por qué están así? ¿Qué ha pasado? Ellos comienzan a hablarle de todo lo que pasó, de la crucifixión y demás.
Y en el versículo 21 le dice, nosotros esperábamos que Él, Jesús, que Él fuera el que redimiría a Israel. Ya yo sé que ustedes saben qué cosa es redención, según el domingo pasado. Nosotros pensamos que Él era el que iba a rescatar a Israel del control del Imperio Romano. O sea, esa era la expectativa que tenían, o una de las expectativas que tenían. Entonces, un Mesías guerrero, un Mesías que iba a restaurar la nación de Israel, le iba a dar el esplendor otra vez que tenían. Un Mesías que iba a purificar el templo, iba a purificar, iba a hacer como en la nación limpia otra vez, que pudiera adorar libremente a Dios, que iba a reunir a las tribus dispersas también, establecer la era dorada de la nación de Israel. Otros también pensaban que era un Mesías sacerdotal o un Mesías profético, estaban pensando en que iba solamente a ser un profeta. O sea, el pueblo tenía varias expectativas de lo que Jesús iba a hacer. Y por eso los discípulos le preguntan, bueno, ahora sí vas a cumplir lo que yo quiero que tú cumplas, ahora sí vas a cumplir mis expectativas, ahora sí vas a restaurar el tiempo. Mi hermano y mi hermana, y amigo que estás acá, yo quiero hacerte una pregunta ahorita. ¿Cuáles son tus expectativas con Jesús? ¿Cuáles son tus expectativas con la iglesia? ¿Cuáles son tus expectativas con el cristianismo? ¿Cuáles son tus expectativas con Dios, con Cristo? Porque estoy seguro que has entendido bien que Dios es todopoderoso, que Dios es amoroso, que Dios es bueno y en bondad, que Dios hace todas las cosas perfectas, todas las cosas de una manera genial. Y sí, ese es nuestro Dios. Pero de ahí, de esos principios, nosotros empezamos a generar expectativas. Bueno, si Dios lo puede hacer todo, y si Dios quiere lo mejor para mí, yo también quiero lo mejor para mí. Y Él es tan amoroso que entonces me va a regalar el carro del año, y un yate, y también un avión para de vez en cuando ir a Australia a vacacionar. O si Dios es tan bueno, y por supuesto que lo entiendo que Él es bueno, pues entonces Él también, no sé, ahí pon lo que tú tengas de expectativa para tu vida. Si es tan bueno, ahora estoy en esta enfermedad, Dios me va a sanar. Si es tan bueno, entonces yo voy a ver que mi hijo va a ser el próximo presidente de México. Si es tan bueno, pon ahí lo que tú quieras de expectativa que tú tengas, a partir de lo que tú hayas entendido de cómo es Dios. Los discípulos tenían claras sus expectativas. Tenían clara lo que ellos querían y lo que ellos entendían de su palabra y de lo que Dios iba a hacer es que iba a devolver al Israel terrenal toda su gloria. Era lo que ellos querían. Pero, mi hermano, ¿qué obtuvieron los judíos? Los judíos tuvieron un Mesías que no liberó del control romano, un Mesías que no cumplió casi ninguna de sus expectativas terrenales. Un Mesías que incluso trajo gentiles o trajo personas que no eran judías, los trajo a ser parte de su pueblo. Un Mesías que decía que su reino no era de este mundo, que su reino no era terrenal. Que decía que si él tenía servidores y tenía ángeles, se lo dijo a Poncio Pilato, y que si él quería, él podía pedir y venían y lo salvaban, pero que su reino no era de este mundo. Que probablemente las expectativas que las personas tuvieran terrenales no se iban a cumplir. Mi hermano y mi hermana, amigo, te vuelvo a preguntar, ¿qué expectativas tú tienes en tu vida? ¿Cómo Dios está en esas expectativas?
Jesús, a la pregunta de, ¿ahora sí vas a cumplir nuestras expectativas? Escuchen su respuesta. No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre, contestó Jesús. O sea, a ustedes no les toca, le dijo a los discípulos en ese momento. Fíjense que Jesús no los regañó, o sea, no les dijo, no, espérate, eso está mal, no. Solo les dijo, a ustedes no les toca conocer ni la hora ni el momento en que eso va a pasar. Eso está prometido, pero a lo mejor no es ni como ustedes piensan, ni en el momento que piensan. Hay un versículo en Isaías, me encanta, que dice que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos son más altos que nuestros caminos. Así como la distancia que hay de aquí a la luna, o de la tierra a la luna, así son sus pensamientos comparados con los nuestros. Y la gráfica que puse al principio, la puse para que pudiéramos ver que Dios tenía un plan y Dios cumplió ese plan milimétricamente, no le faltó nada por cumplir. Un Dios de detalle, tú y yo tenemos. Un Dios que dice la palabra que no caen 2 pajarillos sin que Él se dé cuenta. 2 pajarillos, algo tan simple. Un Dios que dice que todos los cabellos de nuestra cabeza, hay algunos que tienen que pasar más trabajo, hay otros que tienen que pasar menos trabajo contando los cabellos. ¿No es de hermano? A mí ya se me están acabando también. Entonces, pero que lo tiene todo contado. Un Dios que llama a las estrellas por su nombre y que conoce, le puso nombre a todas las estrellas del universo y que las llama por su nombre. Un Dios que sabe tu nombre, que te conoce. No solamente te conoce, sino sabe lo que has pasado y sabe también lo que va a pasar en el futuro. Y todo lo que va a pasar, a Él no le va a traer por sorpresa, sino que Él te va a estar sosteniendo y cuidando. Pero, ¿cuál es nuestra expectativa? ¿Cuál es nuestra expectativa? Si he creído en Dios, entonces todos mis problemas se van a resolver. Déjame decirte que vas a tener más problemas, probablemente. Esa expectativa es una expectativa irreal. Su palabra dice, en el mundo vamos a tener aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, a nosotros no nos toca conocer ni el momento determinado, ni por la autoridad misma del Padre. Ya Dios lo ha decretado, pero a nosotros no nos toca saber, se lo dijo a sus discípulos. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, van a recibir poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, hasta los confines de la tierra. Jesús dice 2 cosas, básicamente dice, número 1, no nos toca saber lo que va a pasar en el futuro, o no nos toca saber qué expectativas se van a cumplir o no, pero te voy a dar poder para que estés en mi misión. Te voy a dar lo que tú necesitas para tú poder caminar conmigo. Te voy a dar todo lo que tú requieres para que me puedas seguir. Y para que puedas caminar en mi propósito. Y muchas veces, mis hermanos, mis hermanas, nuestro propósito o nuestras expectativas están un poco lejos del propósito de Dios que tiene para nosotros. Y Jesús lo que les dice es, cuando venga el Espíritu Santo, te voy a dar poder, les voy a dar poder para que cumplan mi propósito. ¿Cuál es el propósito? Serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Les voy a dar mi propósito, les voy a dar mi poder para que ustedes sean testigos. ¿Testigos de qué? De que yo resucité. Ese es el eslogan del libro de Hechos. La predicación más desafiante del libro de Hechos termina de esa manera en todas las predicaciones. Yo resucité. Ese Cristo que ustedes han crucificado, ese mismo resucitó con poder y yo soy testigo de eso. Hace como un mes aproximadamente, el último estudio que estuvimos hablando sobre qué ser iglesia, si mal no recuerdo, estuvimos hablando sobre los dones espirituales. Lo cierto es que cuando hoy nosotros creemos en Jesús, pues el Espíritu Santo viene sobre nosotros, cambia nuestro corazón,
cambia nuestra forma de pensar. Cuando dice cambia nuestro corazón es que te saca el de carne y te pone uno, no, sino espiritualmente hablando, tú y yo teníamos un corazón incrédulo, tú y yo teníamos un corazón que decíamos, sí, a lo mejor creo en Dios, pero verdaderamente no le seguíamos, y Dios cambia eso dentro de nosotros. Empezamos a ver que Dios es real, empezamos a caminar con el Señor, y esa obra la hace el Espíritu Santo. Pero no solo el Espíritu Santo se queda ahí, sino que nos da poder, nos da un poder sobrenatural, no para caminar por las paredes, ni por el piso así arrastrado, ni nada de eso. Nos da un poder para ser sus testigos. Y ese poder se evidencia a través de los dones que nos da a cada uno de nosotros, cosa que ya vimos anteriormente, me parece. De hecho, ahí está. Eso es la lista de dones, ya lo vimos ya hace como un mes atrás, pero quise ponerla otra vez para otro detalle muy importante. Ahí hay dones que el Señor da a través de su Espíritu. Ese es el poder que Dios nos da para nosotros poder ser sus testigos. Pero quiero que noten algo, mis hermanos, muy importante. Al menos hay 1, 2, 3, 4, de hecho no lo tomé en cuenta, 4 pasajes que hablan sobre los dones espirituales, hablan sobre ese poder sobrenatural que Dios nos da. Pero noten en cada pasaje qué es lo que hay también, antes o después de la lista de los dones. Corintios 12:31 al final dice, procuren pues los dones mejores, o sea, hay que procurar los dones mejores, mas yo les voy a mostrar un camino aún más excelente. Y comienza 1 Corintios 13, que ¿de qué va? 1 Corintios 13. Es clásico 1 Corintios 13. Habla del amor. Habla del amor. Entonces, están las listas de los dones, pero viene 1 Corintios 13 y empieza a hablar del amor. Pero Romanos 12, que es la otra lista de dones también, antes de enumerar la lista, miren lo que dice. El amor sea sin fingimiento. Aborrezcan lo malo, sigan lo bueno, ámense los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. Y ahí entonces comienza a hablar sobre los dones del Espíritu Santo. También Efesios 4, del 14 al 15, es la otra porción de las Escrituras que habla de los dones espirituales que Dios le da a cada uno de nosotros en particular. Y escuchen lo que dice. El propósito de esos dones y de los ministerios que aparecen en Efesios es para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina o llevados por cualquier tipo de pensamiento de aquí para allá. No sabemos en qué creemos ni cómo creemos. Los dones y los ministerios en la iglesia ayudan a contrarrestar eso. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en aquel que es la cabeza de Cristo. Esto es Cristo. O sea, los ministerios en la iglesia, los dones en la iglesia, lo que da Dios a la iglesia, ese poder que da, lo da para que lo ejerzamos en amor. No lo da para nuestra gloria, no lo da para que crezca nuestro orgullo, no lo da para que alguien diga, wow, mira qué clase de unción tiene ese hombre. Unción quiere decir como llenura del Espíritu, como quieras ponerlo. Mira qué clase de unción tiene ese hombre cuando camina. Se raja el piso o se dobla el piso. Mira qué clase de unción tiene que cuando ora, pues la gente sana. No lo hace para eso. Lo hace para edificar la iglesia a Dios. Pero en Pedro también. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Entonces Dios nos puede dar dones a la iglesia y los da de hecho. Y son buenos, y una iglesia que no esté ejercitando las herramientas que Dios ha dado para el ministerio, pues es una herramienta que anda con muleta, pero esas herramientas tienen que usarse en amor. Si no, pues ya lo perdimos todo. El amor en la labor de ser testigos, empoderados por el Espíritu Santo, es fundamental. Si hemos creído en Jesús, si tú has creído en Jesús, pues ya tienes su Espíritu Santo. Estamos llamados a ser sus testigos, mis hermanos. Estamos llamados a ser sus testigos. Estamos llamados a lo que nosotros hemos tenido, pues poder darlo. Y como parte
a modo de testimonio, quiero compartir con ustedes un video breve sobre las cosas que el Señor ha hecho con nuestra iglesia. Y luego del video voy a explicar algo más y así con eso pues terminamos. Entonces ahorita sí, si el video está listo, pues yo les había dicho que Dios es un Dios de detalles. Pues bien, algo para complementar el video. Cuando llegamos a Cuba, pues saben que la iglesia recogió ayuda, recogió medicina, cosas para que nosotros nos lleváramos para allá 2 maletas. Pues bien, cuando llegamos a la primera iglesia, los primeros pastores que hablaron ahí, era la iglesia donde nosotros pastoreábamos. Al otro dejamos los medicamentos. Al otro día, pues se escriben en un grupo de WhatsApp en lo que aún estamos de la iglesia, que decían a Iris es una niña como de 13 años, que ella toma 2 medicamentos raros. Y entonces, raro en el sentido de los nombres no los conozco muy bien, pero decía que estaba pidiendo un medicamento que hacía años que no entraba a Cuba y ya se le había acabado. No recuerdo si es espirolactona o algo así parecido. Y sin esos medicamentos ella no puede funcionar correctamente porque tiene una niña tiene hipertensión pulmonar. No sé si los médicos me van a tirar piedra, me van a decir que está mal. Tiene muchas condiciones médicas. ¿Y saben qué? Nosotros llevamos ese medicamento para esa iglesia y le dijimos, mira, ahí vas a tener medicamento para unos cuantos meses. Dije al principio que Dios era un Dios de detalle. Dios era un Dios de detalle. Y mis hermanos, alguien en la iglesia donó ese medicamento específicamente y Dios lo tenía pensado para que se le acabara a esa muchacha ese día y que ya tuviera ese medicamento en ese lugar. No sé. Pero no solo eso. Este último testimonio también tiene que ver, y todo lo que ella estaba hablando, es que en Cuba ahorita no hay medicamento. No hay medicamento. Entonces, ellos en la iglesia tienen un ministerio que especialistas de la salud cristianos van, cada vez que ellos tienen medicamentos, van a la iglesia, ahí dan consulta en la iglesia y ahí mismo se les da el medicamento. Y el medicamento que nosotros llevamos con este sábado iban a hacer la jornada de salud en la iglesia. Porque mis hermanos, eso es el parte de ser testigo. Eso es parte de ser testigos de Dios, de su amor, de su gracia, de su misericordia. Nosotros llevamos la ayuda, pero ustedes fueron los que lo donaron. Y cuando digo eso, digo lo de la proteína también. Tantas cosas lindas que pasaron y que ustedes, mis hermanos, de forma indirecta, fueron parte de eso. Fueron parte de ser testimonio de Dios. Fueron parte de ser esas manos y esos pies de Dios ahí en ese lugar. Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes me van a hacer testimonio o testigos en Jerusalén, en su contexto primero, en el lugar donde ustedes están, ya sea en la iglesia, ya sea en el trabajo, ya sea en la universidad, ya sea donde tú quieras que tú te encuentres. Dios, estoy muy seguro, y esta expectativa sí la puedes tener, estoy muy seguro que Dios va a provocar situaciones en tu vida para que tú seas testigo, ahí donde tú estás trabajando, donde tú estás viviendo, donde tú estás estudiando. Si estás en un hospital, pues ahí Dios va a proveer oportunidad para que tú des testimonio de si eres hijo de Él. Testimonio de la realidad que debe permear tu vida. Pero mis hermanos, no solamente eso. A todos se nos da el privilegio de ser sus testigos en nuestro contexto. Pero mis hermanos, ser testigo implica para algunos de nosotros que estamos aquí, implica no solamente ser testimonio de Jesús en nuestro contexto, sino que Dios te va a llamar a salir de tu zona de confort, a salir de tu contexto y a ir a otro lugar a hacer testimonio. A lo mejor, y cuando estoy hablando de esto, estoy hablando de misiones. Acuérdense que Jesús dijo, me van a hacer testigos en Jerusalén, pero me van a hacer testigo en Judea, me van a hacer testigo en Samaria y me van a hacer testigo hasta el fin del mundo, en todos los lugares del mundo. Hasta en ese momento, hace 2000 años atrás, el fin del mundo era el Imperio Romano. Cuando se acababa el Imperio Romano ya no había más mundo. Pero ahorita conocemos que el mundo es un poquito más grande. Entonces, para algunos,
En el pensamiento de Dios, y nuestro Dios es un Dios de detalle, vamos a ser testigos en nuestro contexto, para todos, pero otros, Dios los va a llamar a salir de la iglesia, a salir de su contexto y decir, yo quiero que tú me seas testigo ahorita en Australia, o en Europa, o en Cuba, o en América Latina. Mi hermano, ese es el deseo de Dios. Ese es el corazón de Dios, que puedan conocerlo a Él y que nosotros podamos ser sus manos y pies. A lo mejor por una semana, a lo mejor por un año, a lo mejor de por vida. A lo mejor tu niño que ahorita está allá arriba, cuando tenga un poco más de edad, no cumple tus expectativas. Porque a lo mejor tus expectativas es que sea un abogado de renombre o que sea un profesionista de renombre y que gane millones y que ya tú tengas tu vejez garantizada, pero a lo mejor va a llegar un día y te va a decir, ¿sabes qué, papá? Tengo en el corazón que Dios me está llamando y voy a ser pastor en África. ¿Qué vas a hacer si eso llega? Si ese momento llega, ¿lo vas a apoyar? Va a decir, mi hijo, no, estás loco. ¿Qué vas a hacer? Pero no solo eso, porque Dios te puede llamar a ti también. A otros, ser testigos implica tender la cuerda. Hay personas que bajan al pozo, hay personas que se van de su contexto, hay personas que bajan al pozo a hacer luz, a predicar a Cristo, a ser testigos de Cristo en otros lugares. Y esta iglesia ha sido beneficiada por eso, los hermanos canadienses, por otros que han venido. Pero hay personas que se quedan y que tienden la soga y que aguantan la soga, sostienen a esas personas que están predicando, sostienen a esas personas que están siendo testigos en otro lugar. Mi hermano, mi hermana, quiero preguntarte, ese es el equipo de Dios, ese es como el team de Dios de la iglesia. ¿En qué bando ahorita tú sientes que Dios quiere llamarte? ¿En qué bando quieres estar? ¿En el bando de que va o en el bando de que sostiene para que otros puedan ir? Como ya lo puse en otro estudio, la misión es ser testigo. Se hacen con las rodillas de los que oran por las misiones, con las manos de los que dan para que poder sostener a los misioneros y con los pies también de los que van, con las iglesias que envían. Y queremos que Árbol de Vida sea una iglesia misionera, una iglesia que envíe. Si la iglesia, mi hermano, no es una iglesia que está en la misión, si la misión no es la que le da el pulso a la iglesia, pues la iglesia está en un infarto de miocardio. El pulso de la iglesia son las misiones. Siempre van a ser las misiones. Mis hermanos, este pasaje termina con Jesús yendo hacia el cielo, termina con los discípulos mirando hacia el cielo, y aparecen dos hombres con vestiduras blancas, que en otras versiones dice que son ángeles, y le dicen, oye, ¿qué ustedes hacen mirando al cielo? Este mismo Jesús, este mismitico Jesús que ustedes vieron subir, Él va a venir otra vez. Él va a venir a cumplir lo que falta. Ahorita estamos en la expansión del reino de Dios, es por eso que es importante hacer misión. Estamos expandiendo el reino de Dios, pero Él va a llegar el momento de que va a venir y que va a restaurar el reino perfecto de Dios, donde ya se va a destruir completamente la maldad. Ahorita estamos en el interín, estamos disfrutando de los beneficios de Dios, pero viviendo en un mundo caído. Estamos viendo el gozo y el amor de Dios, pero estamos viendo la maldad que hay en el mundo. Estamos creyendo en la promesa de la eternidad, pero estamos viendo por aquí enfermedad y muerte. Estamos en el interín, en el intermedio. Pero mientras tanto, ¿qué es lo que Dios nos ha llamado a ti y a mí a hacer? Nos ha llamado a creer en Cristo, nos ha llamado a creer en el Evangelio y nos ha llamado a ser testigos de Él. Mi hermano, mi hermana, amiga que estás acá, hoy mismo puedes tener un compromiso con el Señor. Hoy mismo tú puedes decir, Señor, yo quiero vivir siendo tu testigo. Yo quiero
No vivir con mis expectativas, sino vivir en tu plan. Yo quiero renunciar a mi plan y yo quiero aferrarme a lo que tú me vas a dar porque es mejor. Y esa es mi oración para ti y es mi oración para mí también, todos los días. Que el Señor te bendiga. Vamos a orar.